En 1987, una caricatura llegó a la televisión latinoamericana con un vaquero que tenía superpoderes de animales espirituales, un caballo que caminaba en dos patas, usaba rifle y se llamaba 3030, y nadie que la vio la olvidó jamás. BraveStarr fue la última caricatura que hizo el estudio que la creó. Unos meses después de que terminara su producción, la empresa madre cerró el estudio de un día para otro. Literalmente, un día antes de que una ley los obligara a darle a sus empleados 60 días de aviso. 229 personas perdieron su trabajo de la noche a la mañana, y el brazo de inversión mediática de un gigante francés de cosméticos se quedó con todos los archivos. Sí, una empresa relacionada con el mundo del champú terminó siendo dueña de BraveStarr, de He-Man, de She-Ra y de decenas de caricaturas que marcaron la infancia de millones de personas en todo el mundo. Y la historia de cómo pasó eso es más oscura de lo que imaginas. ¿Qué transa, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al Retro Denny en YouTube. Si me sigues en TikTok, ya sabes cómo es la cosa por allá. Te doy el gancho, un par de minutos y listo. Pero aquí es donde realmente profundizamos, sin prisa, sin límite de tiempo y con todo el contexto que una historia como esta se merece. Y la de hoy se merece mucho. Así es que si es tu primera vez por acá, no olvides suscribirte, darle like, me ayudas un chingo. Y si ya me conoces, pues ya sabes qué hacer. Vámonos. Antes de hablar de BraveStarr, hay que hablar del estudio que la creó, porque sin entender qué era Filmation, no puedes entender por qué BraveStarr fue lo que fue, ni por qué su final fue tan injusto. Filmation Associates fue fundada en 1962 por Lou Scheimer y Norm Prescott en Los Ángeles, California, y desde el principio tuvieron una filosofía que los hacía raros en la industria. Todo se hacía en casa, sin subcontratar a estudios de Asia, sin mandar el trabajo a Corea o a Japón para abaratar costos, que era lo que hacía prácticamente todo el mundo en la animación de televisión de los 70s y 80s. Filmation animaba en Estados Unidos, con animadores estadounidenses, en sus propias instalaciones en Woodland Hills, California. Eso los hacía más caros que la competencia, pero Lou Scheimer insistía que era la manera correcta de hacer las cosas. El control de la calidad era mayor, los tiempos eran más predecibles y había un orgullo de oficio en el equipo que no existía cuando mandabas trabajos al otro lado del mundo. Bueno, pero ¿qué hizo Filmation? La lista es impresionante. La serie animada de Star Trek de los 70, la única animada producida de manera oficial con el elenco original: Fat Albert, The Cosby Kids, Los Archies, He-Man y los Amos del Universo, She-Ra, la Princesa del Poder, Ghostbusters, el original de Filmation, no del que ya platicamos de Columbia Pictures, que vino después y que ya hicimos un video al respecto. Y en 1987, la última gran producción del estudio, BraveStarr. Hay algo que hace a BraveStarr diferente de casi todo lo que Filmation había hecho antes, y es el orden en que nació. He-Man, She-Ra, esas series empezaron porque Mattel tenía una línea de juguetes y necesitaba una caricatura que los vendiera. El juguete primero, la historia después. Eso era la norma en los 80. Ya lo vimos en el episodio de He-Man de este canal. BraveStarr fue al revés. Filmation desarrolló el concepto primero, la historia, los personajes, el mundo, y luego fue a buscar un socio en juguetes. Le ofrecieron el proyecto a Mattel con una oportunidad de negocio ya construida. Era Filmation apostando por su propia visión creativa en lugar de servir la de alguien más. La idea central era una mezcla que en papel sonaba imposible de combinar: western del lejano oeste más ciencia ficción del siglo XXIII. El resultado era el planeta Nuevo Texas, un planeta desértico en el futuro donde la economía giraba alrededor de un mineral llamado Cerium. Piénselo como una fiebre del oro, pero en el espacio, con aliens, con tecnología avanzada y con un código de honor del lejano oeste que seguía siendo relevante a pesar de los siglos. Y en ese planeta, la ley la hacía el Marshal BraveStarr. BraveStarr, que en el doblaje latinoamericano mantenía su nombre original, era un nativo americano con una conexión espiritual a los animales que le daba poderes sobrenaturales. Sus poderes no venían de un laboratorio, no venían de una mutación, no venían de la tecnología, venían de un lazo espiritual con la naturaleza. BraveStarr invocaba a los animales en voz alta y al hacerlo adoptaba sus capacidades: ojos de halcón, orejas de lobo, fuerza de oso, velocidad de puma. Esos 4, nada más, sin poderes ilimitados, sin invencibilidad. 4 habilidades específicas que BraveStarr tenía que usar con inteligencia dependiendo de la situación. Eso lo hacía más interesante que el típico héroe de caricatura que simplemente era más poderoso que todos los demás. Además de sus poderes, BraveStarr tenía 2 armas con nombres propios: su pistola neutralizador y su rifle inteligente. Los 2 eran armas no letales en la mayoría de los episodios. Un detalle que los escritores trabajaron con cuidado para que el personaje fuera un defensor de la justicia y no un guerrero que terminaba vidas.
Y aquí llegamos al personaje que merece su propio momento en este video. 30-30. En el original en inglés se llamaba 30-30, una referencia directa a las carabinas de calibre 30-30 que eran el arma estándar del lejano oeste histórico. En el doblaje latinoamericano quedó como 30-30, la traducción directa, y ese nombre se quedó grabado en la memoria de toda una generación. 30-30 era un esquetroide, una raza de caballos que había evolucionado hasta adquirir forma humanoide. Caminaba en dos patas, tenía manos, hablaba perfectamente y era completamente capaz de valerse por sí mismo en combate. Su arma era un rifle enorme que él mismo bautizó con el nombre de Sarajuana y que trataba con el cariño que alguien le tiene a un compañero de toda la vida, no como una herramienta. En la trama, 30-30 podía alternar entre su forma humanoide y su forma de caballo cuando la situación lo requería. En forma de caballo, Bravestar podía montarlo para desplazarse rápidamente por el terreno de Nuevo Texas. En forma humanoide, los dos peleaban codo a codo como iguales. Y eso era exactamente lo que eran. No era un héroe y su patiño, sino compañeros. Pero lo que hizo a 30-30 tan especial no era solo la mecánica del personaje, era su personalidad. Era rudo, directo, con un humor seco que aparecía en los momentos más inesperados. Era leal hasta el fondo. El tipo de lealtad que no necesita declararse porque se ve en cada acción. Tenía esa arrogancia controlada que hace a un personaje completamente carismático sin volverlo antipático. Y tenía opciones, sobre todo. Si pensaba que Bravestar estaba tomando una decisión mala, lo decía, sin rodeos, sin diplomacia, con toda la franqueza de alguien que confía en que el otro puede manejar la verdad. No era un patiño pasivo que existía para que el héroe lo rescatara o para hacer chistes fáciles. Era el compañero que en más de un episodio le salvó la vida a Bravestar, el que se quedaba parado cuando otros corrían, el que agarraba a Sarajuana y se enfrentaba a lo que fuera necesario. Y eso la audiencia latinoamericana lo reconoció de inmediato. 30-30 no era un personaje secundario en el corazón de los que veían la serie, era el favorito. Ese caballo de dos patas con su rifle y su carácter propio se instaló en la memoria colectiva de una manera que no tiene una explicación fácil. Simplemente conectó y 4 décadas después sigue conectando cuando alguien lo menciona. Bravestar no era un show de un solo personaje. Nuevo Texas tenía una comunidad completa con su propia dinámica. La jueza J.B. McBride, que en el doblaje latinoamericano mantenía sus iniciales, era la jueza del planeta y una de las figuras de autoridad principales de la serie. Era un personaje femenino con poder real y respeto dentro de la narrativa. Tomaba decisiones, imponía consecuencias y era parte fundamental del funcionamiento de Nuevo Texas como sociedad. El diputado Pelusa, Fuzz en el original, era un party people, una especie de criatura pequeña y peluda nativas de Nuevo Texas. Era el asistente de Bravestar y aportaba el alivio cómico sin volverse un estorbo para la narrativa. Pelusa tenía sus propios momentos de peso emocional, incluyendo el episodio más recordado de la serie. El villano principal era Tex Hex, que en el doblaje latinoamericano mantenía su nombre original. Tex Hex era un forajido que había hecho un trato con una entidad maligna llamada Destructor, a cambio de poder sobrenatural. No era un villano torpe ni ridículo, era alguien con historia, con motivación y con la capacidad real de hacerle daño a Bravestar y a Nuevo Texas. Más allá de los personajes individuales, lo que hacía funcionar a Bravestar era el mundo en el que vivían. Nuevo Texas era un lugar creíble, con su economía basada en Carrion, sus tensiones entre los colonos y los nativos del planeta, sus intereses que intentaban controlar los recursos. La serie se tomaba en serio su propio universo y eso se notaba en cada episodio. Hay un episodio de Bravestar que habla diferente de todos los demás. Se llama The Price, el precio en el doblaje latinoamericano, y es, sin exageración, uno de los episodios más atrevidos que una caricatura para niños ha producido en la historia de la televisión. El episodio gira alrededor de un personaje llamado Tomás, un niño amigo del diputado Pelusa. Tomás empieza a consumir una sustancia llamada Spin. En la serie se presentaba como una sustancia ficticia con un nombre inventado, pero su mecánica era idéntica a las sustancias duras reales. Euforia instantánea, dependencia inmediata, deterioro progresivo, destrucción de todo lo que rodea al consumidor. Lo que el episodio hace que ninguna caricatura de la época había hecho o mostrar eran las consecuencias reales sin suavizarlas. Tomás no aprende la lección a tiempo. Tomás no se desmaya y se despierta recuperado en el siguiente acto. Tomás muere. Un personaje infantil en una caricatura para niños de 1987 muere de sobredosis. El episodio no lo implica, no lo sugiere, no lo esquiva con un corte de escena. Bravestar
carga en sus brazos el cuerpo de Tomás mientras el diputado Pelusa llora. Y entonces Bravestar mira directo a la cámara y habla con la audiencia sobre lo que acaba de pasar, sobre las sustancias, sobre lo que destruyen, sobre por qué no hay ninguna razón justificable para probarlas. Cuando el episodio se transmitió, los teléfonos de las cadenas sonaron. Padres furiosos que no podían creer lo que una caricatura de los sábados por la mañana le acababa de mostrar a sus hijos. Pero también sonaron los teléfonos de padres que agradecían que alguien finalmente hablara de esto de una manera que ellos no sabían cómo hacerlo solos. El precio ganó reconocimiento de organizaciones de salud pública en los Estados Unidos, incluyendo en la administración Reagan, como un ejemplo efectivo de comunicación sobre adicciones dirigida a audiencias jóvenes. Y décadas después, sigue siendo el episodio que cualquier persona que vio Bravestar menciona primero cuando alguien trae el tema de la serie. Eso no fue un accidente. Fue Lou Scheimer y su equipo tomando una decisión que la televisión para niños podía hablar de cosas reales, y tomando esa decisión en 1987, cuando prácticamente nadie más en la industria estaba dispuesto a hacerlo. Bravestar corrió 65 episodios entre 1987 y 1988. En el 88 también llegó a los cines la película Bravestar The Legend, el 18 de marzo de 1988 para ser exactos. Fue uno de los primeros largometrajes animados en usar gráficos por computadora de manera masiva para los fondos y efectos, pero fue un fracaso devastador en taquilla. Recaudó solo $1.5 millones. Ese golpe financiero fue uno de los factores que aceleró la situación económica de Filmation antes del cierre definitivo. Cuando la producción de la serie terminó, Filmation tenía dos nuevos proyectos en desarrollo. Bravo, una serie derivada directamente de Bravestar, y Bugsburg, un proyecto diferente. Ninguna de las dos llegó al aire. Para entender por qué, hay que entender la situación de Filmation como empresa en ese momento. Filmation no pertenecía directamente a Lou Scheimer a finales de los 80. La empresa había pasado por distintas manos corporativas. Primero, Teleprompter Corporation, y desde 1981 Westinghouse Broadcasting Company, también conocida como Group W. Era Westinghouse quien realmente controlaba Filmation y tomaba todas las decisiones financieras. A finales de 1988, Westinghouse inició negociaciones para vender Filmation a Paravision International, un consorcio de inversión francés cuyo accionista mayoritario era L'Oréal, la empresa de cosméticos. Paravision era el brazo mediático de ese grupo. No era L'Oréal directamente comprando caricaturas, sino su filial financiera que veía en la biblioteca de Filmation un activo de licenciamiento rentable. He-Man en Europa, She-Ra en Asia, Bravestar en América Latina. Los derechos de distribución de todo eso generan dinero durante décadas sin producir nada nuevo. Eso era lo que Paravision quería. Lou Scheimer fue consultado sobre la venta. Tenía reservas serias, entendía perfectamente que Paravision no tenía interés real en el negocio de la animación. Pero Westinghouse le aseguró que el estudio seguiría operando, que los empleados conservarían sus trabajos, que la venta no cambiaba las operaciones diarias de Filmation. Scheimer confió en esa promesa. El 3 de febrero de 1989 fue Westinghouse, no Paravision ni L'Oréal, quien ejecutó el cierre. 229 artistas y empleados llegaron a trabajar ese día y se enteraron de que estaban despedidos. El cierre ocurrió exactamente un día antes de que entrara en vigor la WARN Act, Workers Adjustment and Retraining Notification Act, aprobada en agosto de 1988 y efectiva a partir del 4 de febrero de 1989, que obligaba a las empresas a dar 60 días de aviso antes de despidos masivos. Westinghouse cerró el 3 de febrero para no quedar sujeta a esa ley. Al día siguiente, Paravision L'Oréal recibió los activos, pero ya sin estudio, sin empleados, solo la biblioteca. Scheimer lo describió en su memorándum como una traición directa. Le habían dicho una cosa y hecho otra, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Los proyectos en desarrollo, Bravo y Bugsburg, fueron cancelados inmediatamente. El estudio que había animado todo en Estados Unidos durante más de 2 décadas dejó de existir en cuestión de horas. La historia de los archivos de Filmation después del cierre merece su propia explicación. Algo que mucha gente que busca Bravestar o He-Man en plataformas de streaming hoy: la calidad visual. Paravision L'Oréal tenía la biblioteca, pero no sabía realmente qué hacer con ella. En 1995, la mayor parte del catálogo de producción propia de Filmation fue vendido a Hallmark Cards, que lo manejó a través de su subsidiaria Hallmark Entertainment. En 2004, Hallmark vendió ese catálogo a una empresa llamada Entertainment Rights, y cuando Entertainment Rights revisó los archivos físicos, hicieron un descubrimiento que los dejó sin palabras.
los negativos originales de 35 milímetros, las copias maestras, los masters de audio originales, los materiales de archivo de alta calidad que se usan para hacer remasterizaciones habían desaparecido. Solo quedaban las copias en formato PAL, las copias de distribución internacional de menor calidad que Hallmark había creado para vender a los shows en Europa. Los originales sí existen en algún lugar, pero nadie sabe dónde están. Por eso es que las versiones de He-Man o Bravestar que encuentras hoy en plataformas digitales se ven como se ven. No es que la animación fuera mediocre para su época, es que los materiales de mayor calidad se perdieron en algunas de las múltiples transferencias corporativas. El catálogo eventualmente llegó a manos de DreamWorks Classics, hoy bajo Universal, pero lo que sobrevivió es lo que sobrevivió. Bravestar no fue un fracaso. Es importante decirlo claramente porque su historia termina de manera tan abrupta que es fácil confundir el final del estudio con el fracaso de la serie. La película sí falló en taquilla, eso es un hecho, pero la serie en televisión fue exitosa y tuvo una audiencia fiel que la recuerda con genuino afecto décadas después. Lo que terminó no fue Bravestar por sí mismo, fue el estudio que la hacía, por razones que no tenían nada que ver con la calidad de la serie ni con la respuesta del público. Westinghouse quería liquidar el activo. Paravisión y L'Oreal querían la biblioteca. Los 229 empleados que hacían las caricaturas eran en ese cálculo corporativo un costo que se podía eliminar un día antes de que la ley los protegiera. La serie que se atrevió a mostrar a un niño muriendo en televisión infantil, que creó un héroe nativo americano con poderes espirituales en 1987, que inventó un caballo en dos patas con nombre propio y personalidad propia, que terminó siendo más querido que el protagonista. Esa serie merece ser recordada por lo que fue, no por cómo terminó. Bravestar fue una caricatura que lo tuvo todo, un concepto original que no le debía nada a nadie, personajes memorables con personalidades reales, un estudio comprometido con hacer las cosas bien y la valentía de hablar de temas difíciles como la adicción y la muerte, en un formato que nadie esperaba que fuera tan directo. Y terminó de la peor manera posible. No porque fracasara, sino porque las decisiones corporativas de personas que probablemente nunca habían visto un episodio completo decidieron que el estudio valía más cerrado que abierto. Pero dime, ¿viste a Bravestar cuando eras niño? ¿Y 3030 fue tu personaje favorito? ¿Viste el episodio del precio y sabías todo lo que pasó con Filmation después del cierre? Déjamelo en los comentarios. Dale like si el video te aportó algo o si solo te entretuvo. Suscríbete al canal para más historias así y nos vemos en el próximo video.